Y justo para hablarnos de esta situación que afecta a los colaboradores del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que tiene paralizados a más de 80 centros de trabajo, nos acompaña en la línea telefónica Pedro Fuentes Burgos. Él es subdirector general de Administración del INVAL. Muy buenas noches, Pedro, ¿cómo está? Muy buenas noches, muy bien, afortunadamente. Pedro, pues algunos recintos cerrados y ya inician las vacaciones en la capital del país. Trabajadores del instituto pues se quejan de que no han recibido ni su salario ni sus prestaciones. ¿Cómo se está resolviendo este asunto? ¿Existe comunicación entre el instituto y estos trabajadores? Por supuesto que sí. Miren, para el personal de base, personal sindicalizado y para los mandos del instituto, como todos los años hay un déficit histórico en el capítulo 1000, que es de servicios personales. Hicimos las transferencias correspondientes y Hacienda nos otorgó la autorización de estas transferencias desde antier a mediodía, a las 2:30 de la tarde aproximadamente llegó ya el oficio y procedimos de inmediato a hacer las cuentas por liquidar que paga la tesorería de la Federación y hace la dispersión a diferentes bancos en donde tienen sus cuentas de nómina los trabajadores. Esto fue comunicado el día de ayer en la mañana por el titular de la unidad de administración de la Secretaría de Cultura a todos y cada uno de los líderes sindicales. Son 18 organizaciones sindicales las que operan en el instituto y todos ellos fueron comunicados de que ya estaba hechas las cuentas por liquidar y que solamente estábamos esperando el depósito en las cuentas. El día de hoy ya en algunos bancos que tienen pues unos sistemas más ágiles que otros aparecieron la primera nómina de diciembre, la prima vacacional y la segunda nómina del mes de diciembre también. Se espera que mañana a las 6 de la mañana aparezcan ya en todas las cuentas de todos los bancos a los trabajadores. Fue comunicado el día de ayer y el día de hoy en la mañana también me reuní con los líderes sindicales y les informé lo mismo y ellos pudieron corroborar que ya en algunos bancos aparecían estos depósitos en las cuentas de los trabajadores. También se les informó y se les dio copia de las cuentas por liquidar que se envían a la tesorería de que el trámite estaba hecho y aprobado. Estamos esperando que a las 6 de la mañana ya la totalidad de los trabajadores reciban esta prestación de vacaciones, la primera y la segunda quincena del mes de diciembre. Realmente la tardanza fue de un día, tomando en consideración que las instituciones bancarias día de asueto y se les comunicó que mañana en la mañana aparecerían sus pagos. También quisiera aclarar que no todos los centros de trabajo de Bellas Artes, museos y demás cerraron. Considerando que hoy es un día de asueto también para los trabajadores, algunos centros de trabajo abrieron con el personal de confianza, con el personal de seguridad y dieron servicio. El Palacio de Bellas Artes permaneció abierto y funcionando de manera normal. Por lo que respecta a los trabajadores que están contratados por servicios profesionales, generalmente su pago sale a mes vencido y sale aproximadamente el día 20. Tenemos los recursos para cubrirles el mes de noviembre, que se paga el 20 del mes siguiente, que es el 20 de diciembre, y esto solamente fue un rumor entre diversos trabajadores, lo cual provocó primero el enojo de quienes no recibieron el día de ayer sus pagos de nóminas, pero que fue subsanado en pocas horas. Y por lo que respecta al personal de servicio profesional, está garantizado su pago, tenemos los recursos, estamos haciendo ya el procedimiento para que el día 20 de diciembre tengan su remuneración garantizada. Pedro Fuentes Burgos, pues ya se espera que caigan los pagos y que se arregle este asunto, que abran los recintos que están cerrados. Muchísimas gracias, subdirector general de Administración del INVAL. Un gusto saludarlo. El gusto es mío y muchas gracias por el espacio para informar a su audiencia. Gracias.